Mi hija entró con un extraño y sentenció: «Mamá, vendimos la granja, ya no trabajas aquí, haz tus maletas ahora». Soy Úrsula, 73 años de puro sol y siembra. Ignoraban que bajo el lodo oculto yo guardaba el mazo. El silencio que siguió a esas palabras fue más pesado que el aire húmedo antes de una tormenta. Estábamos en el zaguán de la casa grande, esa misma casa con paredes de adobe grueso y vigas de madera de roble que mi difunto esposo y yo levantamos con nuestras propias manos cuando no éramos más que dos jóvenes llenos de esperanza y con los bolsillos vacíos. El olor a tierra mojada, a café recién tostado y a humo de leña flotaba en el ambiente, como lo había hecho todos los días durante el último medio siglo. Era mi aire, mi refugio, mi reino. Miré a Valeria, mi única hija. Llevaba unos pantalones blancos inmaculados que desentonaban de forma grotesca con el polvo rojizo de los caminos de la finca. Sus zapatos de tacón fino se hundían ligeramente en las grietas de la madera del suelo del porche. Estaba parada allí, con los brazos cruzados, exhibiendo una arrogancia que yo no le había enseñado, pero que la ciudad y el dinero fácil le habían inyectado en las venas. A su lado, un hombre con un traje gris brillante, de esos que intentan gritar éxito, pero solo susurran desesperación por encajar, sostenía un maletín de cuero negro. Su cabello estaba engominado hacia atrás, y su mirada paseaba por mi propiedad como un buitre evaluando el peso de un animal moribundo. «Ya no trabajas aquí», había dicho ella. La frase rebotó en mi cabeza, chocando contra las paredes de mi memoria. ¿Trabajar aquí? Yo no trabajaba en la granja. Yo era la granja. Mis manos, cubiertas de callos ásperos y cicatrices que contaban historias de cosechas difíciles, de sequías y de plagas vencidas, eran las raíces mismas de este pedazo de mundo. Cada árbol de café de altura en las laderas, cada surco de maíz pinto en el valle, llevaba la firma de mi sudor. Pero para Valeria, que había huido de la tierra en cuanto pudo para refugiarse en el asfalto y en los ruidos vacíos de la capital, yo solo era una vieja empleada en su propio hogar, una pieza de mobiliario rústico que ya había cumplido su ciclo y debía ser desechada para dar paso al progreso. No grité, no lloré. A mi edad, las lágrimas se guardan para las tragedias verdaderas, no para las decepciones patéticas. El dolor que sentí en el pecho no fue el de un corazón roto, sino el de una injusticia profunda, afilada y fría. Mi propia carne y sangre había venido a despojarme de mi vida, amparada en algún poder notarial que seguramente le firmé hace años, cuando estuve enferma de neumonía y me convenció de que era solo por precaución, mamá, para emergencias médicas. La ingenuidad de una madre es el arma más letal en manos de un hijo codicioso. «Pasen», dije, con una voz tan llana y seca como la tierra en agosto. «Les ofreceré un poco de café. El viaje desde la ciudad es largo y deben tener la garganta llena de polvo». Valeria bufó, rodando los ojos. «Mamá, no estamos aquí para visitas sociales. El señor Montes es de la constructora. Va a arrasar con todo esto para hacer un complejo de cabañas turísticas de lujo. El trato está cerrado. Solo vinimos a que firmes el acta de entrega y a que recojas tus cosas. Te conseguí un buen lugar en una residencia para mayores en la ciudad. Tiene jardines. Te gustará». La ignoré por completo. Me di la vuelta, asegurando el nudo de mi delantal de algodón, y caminé hacia la cocina. Escuché los pasos vacilantes del hombre de traje siguiéndome, y los suspiros de fastidio de mi hija detrás de él. La cocina era el corazón palpitante de la finca. En el centro, sobre el fogón de leña que nunca se apagaba del todo, descansaba mi objeto más preciado, una cafetera de hierro fundido. Era negra, inmensamente pesada, tosca y rústica. Me la había regalado mi abuela cuando me casé. Había sobrevivido a incendios, a mudanzas, a caídas y al paso implacable de las décadas. Mientras las mujeres modernas cambiaban sus electrodomésticos cada pocos años por versiones más brillantes y frágiles, mi cafetera de hierro seguía allí, aguantando el fuego directo, reteniendo el calor mejor que nada en el mundo, inquebrantable, como yo. Tomé un trapo grueso para no quemarme. Levanté la pesada cafetera y serví el líquido oscuro y humeante en 3 tazas de barro cocido. El aroma intenso y amargo del grano recién molido llenó la habitación.
Un olor que para mí significaba vida, pero que para ellos probablemente solo era el preámbulo de un trámite molesto. Coloqué las tazas sobre la gran mesa de roble macizo y me senté en la cabecera. Les indiqué con un gesto de mi mano curtida que tomaran asiento. El señor Montes se acomodó en la silla de madera, tirando de las solapas de su traje barato. Me miró con esa sonrisa condescendiente que los hombres de la ciudad reservan para las mujeres mayores del campo. Una sonrisa que dice: pobre anciana ignorante, no entiende cómo funciona el mundo real. Señora Úrsula, es un placer conocerla, empezó a decir Montes, con un tono de voz empalagoso y falso. Su hija Valeria me ha contado mucho sobre usted. Sé que es difícil dejar el lugar donde uno ha pasado tantos años, pero créame, este acuerdo es lo mejor. A su edad, lidiar con una finca tan grande es un peligro. La venta nos beneficia a todos, y usted podrá descansar como se merece, sin preocupaciones. Le di un sorbo a mi café. El líquido caliente bajó por mi garganta, dándome el tiempo exacto para evaluar a mi enemigo. No era un hombre inteligente. Era un intermediario, un oportunista de poca monta que pensaba que había encontrado una mina de oro fácil. Convencer a una hija ambiciosa de vender las tierras de su anciana madre a precio de descuento, para luego revenderlas a un desarrollador y quedarse con una comisión jugosa. Valeria dice que vendieron la granja. Hablé despacio, apoyando los codos sobre la mesa de roble. Me pregunto cómo se vende algo que no te pertenece, hija. Valeria golpeó la mesa con las palmas de las manos, frustrada. «Por Dios, mamá», exclamó, alzando la voz. «No empieces con tus terquedades de campesina. Tienes 73 años. Te duelen las rodillas en invierno. Los peones te roban porque ya no puedes vigilarlos a todos. Yo tengo el poder general para actos de dominio. Lo revisamos con los abogados del señor Montes. Legalmente, puedo tomar decisiones sobre el patrimonio si es para proteger tu bienestar financiero. Y vender esta ruina antes de que colapse es protegerte». La insolencia de sus palabras me golpeó, pero mi rostro permaneció como una máscara de piedra tallada. Me llamó campesina terca. Llamó ruina a la tierra que pagó sus estudios universitarios, que financió su boda ostentosa con un inútil que la dejó 3 años después, y que pagaba las cuotas de su apartamento en la ciudad. El nivel de ceguera y crueldad me demostró que la niña que yo había criado ya no existía. En su lugar había una extraña devorada por la apariencia y la avaricia. «Muéstreme el papel, señor Montes», dije, ignorando el berrinche de mi hija y clavando mis ojos oscuros en el hombre del traje. El intermediario sonrió, ensanchando su gesto de superioridad. Creía que había ganado. Creía que estaba a punto de mostrarle un truco de magia legal a una vieja analfabeta que terminaría firmando su propia sentencia de exilio. «Por supuesto, doña Úrsula. Todo está en perfecto orden legal. Solo necesitamos su rúbrica aquí para la entrega física de la posesión y nosotros nos encargaremos del resto». Montes subió su maletín de cuero negro a la mesa. Las hebillas metálicas hicieron un sonido seco al abrirse, un clic-clac, que resonó en el silencio tenso de la cocina. Metió la mano en el interior forrado de terciopelo y sacó una carpeta gruesa con el membrete de una notaría de la capital. Comenzó a hojear los documentos, buscando la página exacta donde pretendía que yo pusiera mi nombre. Mientras lo hacía, levantó la vista de los papeles por un segundo para ofrecerme un bolígrafo de tinta negra. Fue en ese preciso instante cuando sus ojos realmente me miraron. No miró a la vieja con el delantal, no miró a la madre de Valeria, miró mi rostro de frente. La luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina iluminó mis facciones. La cicatriz profunda en forma de media luna sobre mi ceja izquierda, herencia del día que defendí los linderos del norte contra unos invasores armados hace más de 30 años, y mis ojos, negros, duros, sin un ápice de sumisión. Luego, su mirada bajó hacia mis manos apoyadas sobre la mesa. Observó el grueso anillo de plata quemada que llevaba en el dedo índice derecho, un anillo que llevaba el emblema de la Asociación de Productores Independientes del Valle, la cual yo había fundado y liderado con puño de hierro durante décadas. Vi el momento exacto en que la comprensión aterrizó en su cerebro, como un relámpago cayendo sobre un árbol seco. El rostro de Montes pasó del color del trigo al blanco enfermizo de la cera derretida en cuestión de segundos.
La sonrisa condescendiente se borró de su boca como si se la hubieran arrancado de un bofetón. El bolígrafo que me estaba ofreciendo empezó a temblar visiblemente entre sus dedos hasta que resbaló y cayó sobre la madera de la mesa con un ruido sordo. Él me reconoció. Quizás él era uno de los jóvenes pasantes de aquel bufete de abogados de la ciudad que intentó expropiar las fuentes de agua de nuestra región hace 15 años. Aquella vez, yo misma viajé a la capital, entré a la junta directiva de los inversionistas y puse sobre su mesa de cristal los documentos originales de concesión federal, destruyendo sus carreras y salvando a 50 familias campesinas de la ruina. O quizás, simplemente en su mundo de bienes raíces de dudosa moral, mi nombre era una leyenda urbana que los estafadores se contaban en voz baja. La viuda Úrsula Villalobos, la mujer que poseía no solo la granja, sino la tierra bajo los pies de medio municipio, blindada por fideicomisos ancestrales que ningún poder notarial ordinario podía quebrar. Cualquiera que fuera el recuerdo exacto que atravesó su mente, el efecto fue devastador. El terror absoluto se apoderó de sus facciones. Empezó a sudar frío, gotas minúsculas brotando en su frente engominada. Tragó saliva con dificultad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, saltando de mi rostro a la escritura falsa que sostenía, y luego otra vez a mi rostro. Usted es Úrsula Villalobos, susurró Montes, y su voz no era más que un hilo de aire tembloroso, desprovisto de toda la arrogancia anterior. Yo no me moví. Mantuve mi postura recta, sosteniendo su mirada llena de pánico, con la calma gélida de un depredador que ya tiene a su presa atrapada. La misma, respondí, con un tono bajo, casi un susurro, pero que retumbó en las paredes de adobe. Montes pareció encogerse en su silla. Miró a Valeria con una mezcla de odio puro y desesperación. Mi hija, ajena a la dinámica de poder que acababa de estallar frente a sus narices, frunció el ceño, confundida. ¿Qué pasa, Julián?, preguntó Valeria molesta. Dale el maldito bolígrafo para que firme. Tenemos prisa. Montes no le hizo caso. Sus manos temblaban de manera incontrolable mientras agarraba torpemente los papeles que había sacado de la carpeta. Los empujó de vuelta al maletín, arrugando los bordes en su prisa por esconderlos. Cerró las hebillas de golpe, pellizcándose un dedo en el proceso, pero ni siquiera se quejó del dolor. Se levantó de la silla con tanta brusquedad que las patas de madera rasparon violentamente contra el suelo de baldosas de barro y la silla cayó de espaldas con un estruendo. «Señora Villalobos, doña Úrsula», tartamudeó el hombre, retrocediendo hacia la puerta de la cocina, tropezando con sus propios pies. Yo no sabía. Le juro por mi vida que no sabía que estas tierras eran de usted. Hubo un malentendido, un terrible error de la agencia. Yo no quiero problemas, no quiero ningún problema con usted. Julián, ¿qué demonios estás haciendo?, gritó Valeria, levantándose de golpe, su rostro rojo de indignación y asombro. El contrato, el anticipo. Estás loca, le gritó Montes a mi hija, perdiendo toda compostura. Me trajiste a la boca del lobo. Me mentiste, dijiste que tu madre era una anciana senil. Tú no tienes idea de a quién le estás intentando robar. El trato se cancela, no me vuelvas a buscar. El hombre de traje gris dio media vuelta y salió corriendo de la casa. Escuché sus pasos apresurados tropezar en el zaguán de madera, luego el sonido de sus zapatos resbalando en la gravilla del patio. Segundos después, el rugido del motor de su camioneta de lujo llenó el aire, seguido por el chirrido de los neumáticos acelerando a fondo. Se alejó levantando una nube de polvo rojizo, huyendo como si el diablo mismo le pisara los talones. El silencio regresó a la cocina, espeso y cargado de electricidad. Valeria se quedó allí, de pie junto a la mesa, paralizada, con la boca medio abierta y los ojos clavados en la puerta por donde el comprador acababa de huir despavorido. Su pecho subía y bajaba rápidamente. La confusión en su rostro era absoluta. Su gran plan magistral de despojo. El silencio en la cocina era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. El polvo rojizo que la camioneta de Julián Montes había levantado al huir todavía flotaba en los rayos de sol que entraban por la ventana, bailando lentamente como pequeñas chispas de fuego. Le di otro sorbo a mi café. Estaba en su punto perfecto, amargo y fuerte, justo como me gustaba.
Valeria seguía clavada en el suelo de baldosas de barro, con los brazos caídos a los costados y la respiración agitada. Su rostro era un poema de confusión y rabia contenida. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de una explicación que su cerebro de ciudad no lograba procesar. «¿Qué le hiciste?», exclamó de pronto, girándose hacia mí con los ojos desorbitados. «¿Qué demonios le dijiste, mamá? Iba a firmar. El trato estaba hecho». Dejé la taza sobre la mesa de roble con una lentitud deliberada. El sonido del barro contra la madera resonó con firmeza. «Yo no le dije nada, Valeria. Tú estabas aquí. Tú escuchaste todo», respondí, con una calma que pareció enfurecerla aún más. «Tu comprador simplemente se dio cuenta de quién era la dueña de la casa a la que intentaba entrar a robar». «Nadie estaba robando nada», gritó, golpeando el aire con los puños cerrados. «Yo tengo el poder notarial. Yo soy tu apoderada legal. Ese infeliz de Montes me prometió 3 millones de anticipo hoy mismo». Ahí estaba la verdad desnuda, soltada en un ataque de histeria. 3 millones. Ese era el precio por el que mi propia hija estaba dispuesta a desterrarme de mi hogar y encerrarme en una jaula de oro para ancianos. La miré de arriba abajo, observando su ropa de diseñador, su cabello perfectamente alisado y sus manos suaves que nunca habían sostenido un machete ni arrancado la maleza de la tierra. Sentí una punzada de lástima, pero la aplasté de inmediato. La lástima es un lujo que los líderes no se pueden permitir, ni siquiera con su propia sangre. «Puedes quedarte en tu antigua habitación si quieres», le dije, poniéndome de pie y alisando mi delantal. «Pero te sugiero que te quites esos zapatos finos si no quieres arruinarlos. Yo tengo trabajo que hacer». No esperé su respuesta. Le di la espalda y salí por la puerta trasera, cruzando el porche hasta sentir la tierra firme bajo mis botas de trabajo. Mientras caminaba hacia los cafetales, escuché a Valeria soltar un grito agudo de frustración y el sonido de una silla siendo pateada dentro de la cocina. Sonreí a medias. Su berrinche era la prueba de su impotencia. Caminar por la finca siempre había sido mi forma de pensar. El aire fresco de la mañana, cargado con el aroma de la flor de café y la tierra húmeda, me limpiaba la mente. A medida que mis pasos me adentraban en los surcos rectos y bien cuidados de la plantación, comencé a reflexionar sobre lo que acababa de ocurrir. La vejez es un manto de invisibilidad muy extraño. Cuando cruzas la frontera de los 70 años, el mundo entero sufre de una ceguera colectiva hacia ti. Dejas de ser la mujer que levantó un imperio de la nada, la líder que peleó contra terratenientes abusivos, y pasas a ser simplemente la abuelita. La gente empieza a hablarte más lento, con un tono dulce y condescendiente, como si los años te hubieran encogido el cerebro junto con los huesos. Los médicos miran a tus acompañantes más jóvenes en lugar de mirarte a los ojos cuando dan un diagnóstico. Los empleados del banco te explican los trámites como si fueras una niña de 5 años. Valeria había caído en esa misma trampa. Ella vio mi cabello blanco, mis manos manchadas por la edad y el ligero cojeo en mi pierna izquierda cuando el clima se ponía frío. Vio todo eso y asumió debilidad. Confundió mi silencio de madre paciente con senilidad. Pensó que, por no reclamarle sus gastos excesivos ni sus visitas esporádicas e interesadas, yo me había convertido en una presa fácil, en un animal dócil esperando el matadero. ¡Qué error tan monumental! Esa invisibilidad que la sociedad me imponía era mi mayor ventaja. Mientras ellos me creían dormida, yo observaba. Mientras me creían ignorante, yo calculaba. Yo había dejado que Valeria manejara ciertas cuentas menores de la finca, con ese famoso poder notarial que le firmé años atrás. Lo hice para que aprendiera responsabilidad, para que sintiera que tenía un lugar aquí, a pesar de su desprecio por el campo. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, le entregué las llaves del reino. Llegué a la cima de la colina, desde donde se dominaba todo el valle. A mis pies se extendían hectáreas y hectáreas de cultivos prósperos, un mar verde y ondulante que era el resultado de mi sudor, mi sangre y mis madrugadas. A lo lejos vi a don Elías, mi capataz de toda la vida, dirigiendo a una cuadrilla de peones en la poda de los árboles de sombra. Elías levantó su sombrero de paja al verme, y yo le devolví el gesto. Ese era mi verdadero recurso. No se trataba solo de dinero o de títulos de propiedad.
Mi poder residía en el respeto absoluto de esta tierra y de su gente. Yo había fundado la Asociación de Productores, había financiado la Escuela del Pueblo, había sido madrina de bautizo de la mitad de los hijos de mis trabajadores. Si yo daba una orden, el valle entero se detenía. Si Julián Montes hubiera intentado traer una sola máquina excavadora a mis tierras, mis peones y los vecinos la habrían desarmado tornillo por tornillo antes de que tocara una sola planta de café. Montes huyó porque sabía que intentar robarle a Úrsula Villalobos en su propio territorio era un suicidio social y físico. Pero el problema no era Montes. Montes era solo una sanguijuela oportunista. El problema era la persona que le había abierto la puerta de mi casa. Me senté sobre el tronco de un roble caído, sacando de mi bolsillo un viejo reloj de bolsillo que perteneció a mi marido. Eran las 10 de la mañana. Tenía tiempo suficiente para poner mi casa en orden. Era hora de evaluar el daño real y de preparar mi respuesta. Valeria había demostrado que estaba dispuesta a dejarme en la calle por mantener su estilo de vida artificial en la ciudad. Ya no podía protegerla de sus propios errores. Tenía que enseñarle una lección que se le grabara en los huesos. Regresé a la casa principal caminando a paso firme. Evité la cocina y me dirigí directamente a mi despacho. Era una habitación al final del pasillo, panelada en madera oscura, que conservaba un leve olor a tabaco de pipa y a papel viejo. Cerré la puerta tras de mí y me acerqué a un pesado archivero de metal que estaba empotrado en la pared, disimulado detrás de un tapiz tejido a mano. Saqué un juego de llaves de bronce que siempre llevaba colgado al cuello, escondido bajo la blusa, y abrí los candados. De adentro saqué un cuaderno de contabilidad de tapas verdes, grueso y reforzado en las esquinas, junto con una carpeta repleta de estados de cuenta recientes. Me senté en mi escritorio de caoba, encendí la lámpara de lectura y me puse los anteojos. Durante las siguientes 2 horas, revisé cada número, cada transacción y cada retiro. Mi respiración se volvió pausada y fría. Tal como sospechaba, el poder notarial que Valeria blandía como una espada mágica era solo un documento de administración general. Le permitía mover fondos operativos, pagar impuestos y realizar trámites menores. No tenía la cláusula de actos de dominio que ella aseguraba tener, o si la tenía, era una falsificación burda que cualquier notario honesto rechazaría. Las escrituras reales de la finca, la tierra misma, estaban blindadas en un fideicomiso intransferible que yo había establecido en la capital hace 20 años, precisamente para evitar que algún yerno ambicioso o un mal negocio fragmentara mi legado. Sin embargo, el daño en las cuentas operativas era evidente. Valeria había estado sangrando los fondos de reserva de la granja durante los últimos 6 meses. Había retiros semanales para pagar las cuotas de su apartamento de lujo, las tarjetas de crédito reventadas por compras en boutiques y hasta transferencias a cuentas desconocidas que seguramente correspondían a deudas de juego de su exmarido, a quien ella todavía mantenía en secreto. La finca producía lo suficiente para absorber el golpe sin quebrar, pero el descaro del robo me revolvió el estómago. Ella había intentado vender la granja porque ya había secado las cuentas secundarias y necesitaba una inyección de capital masiva para mantener su farsa de vida en la ciudad. El complejo de cabañas turísticas era su salvavidas, y yo, su madre, era el sacrificio que estaba dispuesta a hacer para no hundirse. Cerré el cuaderno verde de golpe. El sonido seco rebotó en las paredes de madera del despacho. La tristeza que había sentido al principio de la mañana se evaporó por completo, dejando en su lugar una resolución de hierro. Si Valeria quería jugar a las finanzas y al poder corporativo, yo le iba a enseñar cómo se jugaba en las grandes ligas. Miré el teléfono que descansaba sobre mi escritorio. Era un aparato pesado, de disco rotatorio, color negro mate. Una reliquia de otra época que funcionaba mejor que cualquier señal satelital moderna. Levanté el auricular, escuché el tono continuo y giré el disco con precisión. El primer número que marqué fue el de la notaría pública del pueblo vecino, a unos 40 kilómetros de distancia. Notaría del licenciado Hermenegildo Castro. Buenos días, respondió una voz joven al otro lado. Pásame a Hermenegildo. Dile que es Úrsula Villalobos. Hubo un silencio apresurado, seguido de un crujido en la línea.
Segundos después, la voz ronca y familiar de mi viejo amigo y abogado resonó en el auricular. «Úrsula, mi reina, qué milagro que llamas. ¿A qué debo el honor esta mañana?» «Hermenegildo, necesito que me prepares un documento de revocación inmediata. Aquel poder general de administración que le firmé a Valeria hace 4 años. Quiero que quede anulado desde hoy. Y quiero que mandes copias certificadas a todos los bancos de la región y a la Asociación de Productores antes del mediodía». Escuché a Hermenegildo silbar por lo bajo. Él conocía mi historial y sabía que yo no tomaba este tipo de decisiones a la ligera. «¿Problemas con la niña?», preguntó con un tono más serio. «La niña trajo a un buitre de traje gris esta mañana para intentar vender la finca. Un tal Julián Montes». «Hija de la fregada», exclamó el notario, perdiendo la compostura legal. «¿Montes? Ese es un estafador de bienes raíces de la capital. Ha dejado en la ruina a 3 familias en el norte del estado. ¿Quieres que llame a la policía rural?». «No». Montes ya se fue corriendo cuando vio mi cara y reconoció mi anillo de la asociación. No volverá a pisar este valle en su vida, pero necesito cortar el oxígeno financiero de Valeria, hoy mismo. «Hecho, Úrsula. En 1 hora tienes el borrador en el correo del pueblo y procedo a notificar a los bancos. Nadie moverá un centavo sin tu firma física». «Gracias, viejo amigo. Te debo una buena botella de mezcal». Colgué el teléfono. El primer movimiento en el tablero estaba hecho. Ahora, la cuenta bancaria de Valeria, que estaba directamente ligada a los fondos de la finca, rebotaría cada vez que intentara comprar un simple café en la ciudad. Mi mente seguía trabajando a toda velocidad, elaborando la estrategia. No bastaba con cortarle el dinero y revocar el poder. Si solo la echaba de la casa, ella volvería a la ciudad, se declararía en bancarrota y pasaría el resto de su vida culpándome de su miseria, haciéndose la víctima ante cualquiera que quisiera escucharla. No, Valeria necesitaba una dosis brutal de realidad. Necesitaba enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones sin la red de seguridad de su madre. Quería jugar a ser dueña de la tierra. Entonces yo le dejaría creer que aún tenía una oportunidad de ganar. La iba a arrinconar hasta que la máscara de arrogancia se le cayera a pedazos. Me levanté del escritorio y me acerqué a la ventana del despacho, que daba directamente al patio principal de la casa. Aparté ligeramente la cortina de encaje. Afuera, Valeria caminaba de un lado a otro junto a su auto estacionado, hablando frenéticamente por su teléfono celular. Gesticulaba con fuerza, golpeando el cofre del vehículo con la mano libre. Seguramente estaba intentando localizar a Montes, suplicándole que volviera, o tal vez estaba buscando a otro abogado de la ciudad para intentar forzar la venta. Se la veía desesperada, sudando bajo el sol implacable del campo que tanto odiaba, arruinando sus ropas impecables. Observarla desde las sombras de mi despacho me hizo darme cuenta de algo profundo. Yo le había fallado a mi hija. Al intentar darle todo lo que yo no tuve de joven, los lujos, la educación cara, la vida cómoda, le había robado la oportunidad de forjar su carácter. Le había quitado el barro de las manos y con ello le había quitado la fuerza del alma. Pero nunca es tarde para corregir una mala cosecha. A veces, para salvar un árbol que se está pudriendo por dentro, tienes que podarlo hasta el tronco, sin piedad, y esperar que las raíces sean lo suficientemente fuertes para que brote algo nuevo. Mi plan estaba trazado. Era una ejecución silenciosa. No habría gritos, no habría reclamos histéricos ni dramas familiares. Yo actuaría con la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador. La dejaría enredarse sola en su propia telaraña de mentiras y deudas, hasta que el peso de sus decisiones la obligara a caer de rodillas sobre la misma tierra que hoy había llamado ruina. Dejé caer la cortina y me acomodé el cuello de la blusa. Sentí el peso frío del anillo de plata en mi mano derecha. El poder no es algo que se exige gritando. El poder es algo que se ejerce en silencio, con la seguridad de quien sabe que la tierra que pisa le pertenece hasta el último grano de polvo. Estaba lista. Salí del despacho con el paso firme de quien acaba de asegurar las puertas de su fortaleza desde adentro. El aire de la casa se sentía distinto, más liviano, como si la tormenta que trajo mi hija hubiera chocado contra un muro de piedra y ahora solo quedara una brisa inofensiva. Mi plan ya estaba en marcha, rodando cuesta abajo con el peso del plomo.
y no había fuerza en este mundo capaz de detenerlo. Caminé por el corredor trasero que conectaba la casa principal con los graneros y el área de maquinaria. En un rincón del taller, sobre una mesa manchada de aceite de motor, descansaba mi fiel compañero de faenas. Un viejo radio de transistores gris, con la antena torcida y remendada con un trozo de alambre de cobre. Lo encendí. La estática crujió por un segundo antes de sintonizar la estación local que transmitía los precios del café y del maíz. Ese sonido rasposo era mi música, el pulso de mi verdadera vida. Lo tomé por su asa de plástico desgastado y me dirigí hacia donde los peones tomaban su descanso del mediodía. Encontré a don Elías afilando su machete contra una piedra de amolar. El roce rítmico del metal contra la piedra producía un siseo áspero que me resultaba tranquilizador. Don Elías, lo llamé, manteniendo el tono casual, como si le fuera a pedir que revisara el nivel de agua de los bebederos. El viejo capataz detuvo su labor, se limpió las manos en sus pantalones de mezclilla y se acercó, quitándose el sombrero de paja en señal de respeto. Dígame, patrona, ¿en qué le sirvo? Quiero que ponga la cadena gruesa de hierro en el portón principal y le eche el candado grande. Nadie entra y, sobre todo, nadie sale sin mi permiso directo. Ni siquiera mi hija. Elías no hizo preguntas. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas que parecían surcos de arado, brillaron con una comprensión silenciosa. Él había visto llegar a la camioneta del tal Montes y la había visto huir despavorida. Conocía las dinámicas de mi familia mejor que nadie. Entendido, doña Úrsula. Ahorita mismo mando a los muchachos. Otra cosa, Elías. El carro de Valeria está estacionado bajo el tamarindo grande. Creo que escuché un ruido raro en el motor cuando llegó. Sería bueno que le quitaran las llantas delanteras para revisarle los frenos. Una revisión exhaustiva, que tome el tiempo que tenga que tomar. Una sonrisa lenta y astuta se dibujó bajo el espeso bigote blanco del capataz. El mantenimiento preventivo es vital, patrona. No queremos que la señorita tenga un accidente en la carretera. Yo me encargo de que ese carro no ruede hasta que esté en perfectas condiciones. Y eso, ya sabe usted, a veces tarda días. Le di una palmada en el hombro y regresé a la casa, llevando conmigo mi radio de transistores. La trampa física estaba puesta. Ahora faltaba que el cerco financiero, que Hermenegildo ya debía haber activado desde la notaría, se cerrara por completo alrededor del cuello de Valeria. Entré a la cocina y me puse el delantal. Preparar la comida siempre ha sido mi forma de meditar. Decidí hacer un mole de olla, un plato que requiere tiempo, paciencia y fuerza para machacar los ingredientes. Saqué mi hacha de carnicero, una pieza de acero pesado con el mango de madera oscura, y comencé a trocear la carne con golpes secos y precisos sobre la gruesa tabla de mezquite. Cada golpe era una afirmación de mi control sobre este lugar. A través de la ventana abierta, observaba el patio empedrado. Valeria seguía ahí afuera, caminando en círculos bajo el sol implacable, con el teléfono celular pegado a la oreja. Su inmaculado pantalón blanco ya tenía manchas de polvo rojizo en los dobladillos, y su frente brillaba por el sudor. Estaba gesticulando con desesperación. De pronto, la vi detenerse en seco. Miró la pantalla de su aparato con los ojos muy abiertos. Apretó los botones con furia, como si quisiera atravesar el cristal con sus uñas perfectamente pintadas. Se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito sordo de frustración. El veneno había hecho efecto. Su cuenta bancaria, esa arteria artificial conectada directamente al corazón de mi esfuerzo, acababa de ser cortada de tajo. Esperé. No pasaron ni 3 minutos cuando escuché el repiqueteo apresurado de sus tacones cruzando el porche. La puerta de la cocina se abrió de un empujón violento, golpeando contra la pared de adobe con un estallido sordo. Valeria entró como un huracán descontrolado. Tenía el rostro desfigurado por el pánico y la rabia. ¡Mamá!, gritó, con la voz quebrada. ¡Mamá! ¡El banco! ¡El maldito banco me bloqueó las tarjetas! No me inmuté. Levanté el hacha y dejé caer el filo sobre un trozo de hueso, partiéndolo limpiamente en 2. El sonido metálico hizo que Valeria diera un pequeño salto hacia atrás. ¿Qué pasa con el banco, hija?, pregunté, con una tranquilidad pasmosa, sin dejar de mirar la carne en la tabla. Ya sabes que la señal aquí es mala. Seguro es un error de su sistema. «¡No es la señal!», bramó,
acercándose a la mesa, apoyando ambas manos sobre la madera como si necesitara sostenerse para no caer. Estaba intentando hacer una transferencia urgente y la aplicación me sacó. Llamé a la línea de atención y me dijeron que la cuenta matriz fue congelada por orden del titular. Me dijeron que el poder notarial fue revocado. Hice a un lado el hacha de carnicero y me limpié las manos en un trapo de algodón. La miré a los ojos. Su arrogancia de la mañana, aquella con la que me había ordenado empacar mis maletas, había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba una niña asustada, disfrazada de mujer de mundo. «Ah, eso», dije, restándole importancia con un gesto de la mano. «Sí, hablé con Hermenegildo hace un rato. Le pedí que cancelara ese documento. Ya estoy muy vieja, según tú, así que decidí que lo mejor es poner mis asuntos en orden y manejar mis cuentas yo misma. No quiero darte más preocupaciones, Valeria». La mandíbula de mi hija cayó. El color abandonó su rostro, dejándola tan pálida como el papel de los contratos falsos que su cómplice había intentado hacerme firmar. «¿Qué hiciste qué?», susurró, incapaz de procesar la magnitud de mis palabras. «Mamá, tú no entiendes. No puedes hacer eso. Tengo pagos automáticos programados para hoy, el mantenimiento del edificio, la cuota del auto, los seguros. Si esos pagos rebotan, me van a penalizar con miles de pesos. Ese es un problema tuyo, hija. Tus gastos, tu responsabilidad. La granja ya no va a financiar tu vida en la capital». El grifo se cerró. Valeria comenzó a respirar con dificultad, como si el oxígeno de la cocina se hubiera esfumado. El pánico genuino se apoderó de ella, rompiendo las barreras de su orgullo y obligándola a revelar la podredumbre que había estado ocultando bajo su ropa de diseñador. «¡No es solo el departamento!», estalló en un llanto histérico, agarrándose el cabello. «Tengo deudas, mamá. Mauricio me dejó hundida en deudas antes de largarse. Sacó préstamos a mi nombre, apostó el dinero de la hipoteca. Si no deposito 200,000 pesos antes del viernes, me van a embargar todo. Por eso necesitaba vender este pedazo de tierra inútil. Por eso traje a Montes». La confesión resonó en las paredes de la cocina. Mauricio, su exmarido, el mantenido con delirios de grandeza que yo siempre supe que era una sanguijuela. Ella había pasado años mintiéndome, fingiendo que tenía una carrera exitosa y una vida perfecta, mientras en realidad usaba el dinero de mis cosechas para tapar los huecos financieros que ese infeliz le había dejado. Y en lugar de venir a mí, de hablar con la verdad y pedir ayuda como una hija a su madre, decidió intentar robarme mi hogar y desterrarme a un asilo. No sentí lástima. Sentí una indignación fría, una claridad absoluta de que lo que estaba haciendo era lo correcto. «Me alegra que por fin tengas el valor de decir la verdad», le respondí, mi tono desprovisto de cualquier emoción. Pero la respuesta sigue siendo la misma. «Esta tierra no se vende, y mis cuentas están cerradas para ti». Valeria me miró con un odio visceral. Era la mirada de un animal acorralado que busca desesperadamente a quien morder. «¡Estás loca!», me gritó, golpeando la mesa. «Te voy a demandar. Voy a ir a los tribunales en la ciudad y voy a demostrar que no estás en tus cabales. Un juez te va a quitar el control de todo y me va a nombrar tu tutora legal». Solté una carcajada corta y seca. Fue una risa sin alegría que la descolocó por completo. «Para demandarme necesitas un abogado, Valeria, y los abogados de la capital cobran caro, cobran por adelantado. ¿Con qué le vas a pagar? Tus tarjetas no sirven ni para comprar un chicle en la tienda del pueblo. No tienes un centavo a tu nombre». El impacto de la realidad la golpeó como un mazazo en el pecho. Retrocedió un par de pasos, tambaleándose sobre sus finos zapatos de tacón, hasta que su espalda chocó contra el marco de la puerta. «Me voy», murmuró, con la voz temblorosa, negándose a aceptar su derrota. «Me largo de este agujero ahora mismo. Encontraré a alguien que me preste dinero. Venderé mi auto si es necesario, pero te juro que te vas a arrepentir de esto, Úrsula». Dio media vuelta y salió corriendo de la cocina. Escuché el sonido de sus llaves, tintineando desesperadamente en su bolso, mientras cruzaba el patio hacia su vehículo de lujo estacionado bajo la sombra del tamarindo gigante. Me acerqué a la ventana con una taza de café en la mano y mi radio de transistores sonando bajito de fondo. La ejecución de mi plan estaba entrando en su fase más hermosa. Vi a Valeria llegar a su automóvil. Intentó abrir la puerta del conductor, pero luego bajó la vista hacia las llantas.
Se quedó congelada. El vehículo estaba levantado sobre 4 gruesos troncos de madera, desprovisto de sus neumáticos delanteros. El cofre estaba abierto, y un par de herramientas descansaban sobre el motor de manera amenazante. Don Elías apareció por un costado del granero, limpiándose las manos con una estopa sucia de grasa. Valeria se abalanzó sobre él, gritando manoteos en el aire. Aunque estaba demasiado lejos para escuchar las palabras exactas, la pantomima era evidente. Ella le exigía que le devolviera sus llantas. Él, con su inalterable calma de hombre de campo, se encogía de hombros, señalaba las piezas sueltas y negaba con la cabeza, explicándole que el vehículo no era seguro para la carretera y que los repuestos tardarían días en llegar desde la capital. Valeria pateó el polvo, levantando una nube roja que manchó aún más sus ropas finas. Estaba atrapada. No había transporte público que llegara hasta mi finca, y el pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros caminando bajo el sol abrasador. Nadie de mis trabajadores la llevaría. Yo ya había dado la orden. Estaba confinada en la misma tierra que ella consideraba una prisión para mí. Las horas pasaron y la tarde comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos morados y anaranjados. El calor del día se dio paso a la brisa fresca que bajaba de la montaña, trayendo consigo el canto de los grillos y el olor a leña quemada de las cabañas de los peones. Yo serví mi mole de olla en un plato de barro, me senté en la mesa del porche y encendí un farol de aceite. Valeria no bajó a cenar. Se había encerrado en su antigua habitación, en la segunda planta de la casa de adobe. A través de la ventana abierta, de vez en cuando, me llegaba el eco ahogado de sus llantos y los tonos estridentes del timbre de su celular. Sus acreedores la estaban buscando. El mundo artificial que había construido en la ciudad se estaba derrumbando sobre su cabeza, bloque a bloque, y ella no tenía dónde esconderse. Mientras masticaba la carne tierna, reflexioné sobre el significado del poder. El poder no es el dinero en el banco, ni los títulos universitarios colgados en la pared. El poder es la capacidad de dictar los términos de tu propia realidad. Valeria había intentado imponer su realidad sobre la mía, usando el engaño y el desprecio. Pero olvidó que mi realidad estaba cimentada en la piedra y en la sangre, mientras que la suya era solo un castillo de naipes sostenido por mi paciencia. Terminé mi cena en silencio, disfrutando de la quietud del campo. Fui a la cocina, lavé mi plato y apagué el farol. Antes de ir a mi habitación, pasé por el pasillo que daba a las escaleras. Escuché los pasos inquietos de mi hija caminando de un lado a otro en el piso de arriba, como un animal enjaulado. Ella creía que este era el peor castigo de su vida. Pensaba que la había destruido por venganza. Pero en mi granja, las malas hierbas no se cortan por encima para que vuelvan a crecer, se arrancan de raíz con la fuerza de ambas manos, y yo apenas estaba empezando a aflojar la tierra a su alrededor. El amanecer en la sierra no pide permiso para entrar. Se anuncia con el canto ronco de los gallos, el olor a rocío sobre las hojas de cafeto y el crujir de la leña seca en los fogones. Para mí, las 5 de la mañana siempre ha sido la hora de la verdad. El momento donde el mundo te exige demostrar de qué estás hecho. Me levanté de la cama con la agilidad que mis 73 años me permitieron. Me vestí con mis pantalones de lona gruesa, mi camisa de franela y mis botas de trabajo gastadas. Mientras cruzaba el pasillo hacia la cocina, el silencio en la planta alta era absoluto. Valeria finalmente se había quedado dormida, vencida por el cansancio de su propio berrinche y por la falta de batería en su teléfono celular. Anoche, pasadas las 2 de la madrugada, los gritos histéricos que le daba a la pantalla se apagaron de golpe. Sin electricidad en su aparato, su conexión con ese mundo de plástico en la ciudad se había cortado de tajo. Ahora estaba verdaderamente aislada, sola con su conciencia y con la inmensidad del campo que tanto despreciaba. Encendí el fuego bajo mi cafetera de hierro fundido. El ritual de colar el grano me dio el tiempo necesario para repasar mentalmente los movimientos del día. Don Elías ya me esperaba en el porche trasero cuando salí con 2 tazas humeantes en las manos. Le entregué una sin decir palabra. Él la tomó con ambas manos, asintiendo en señal de agradecimiento. «El motor de ese carro importado resultó muy delicado, patrona», dijo el viejo capataz, dando un sorbo largo y ruidoso.
Le tuvimos que quitar también la batería y desconectar el alternador por precaución. Las piezas las mandé a esconder al granero viejo, bajo las lonas de fertilizante. Ni con magia arranca esa máquina. «Hiciste bien, Elías», respondí, mirando hacia el horizonte, donde el sol empezaba a teñir las nubes de un naranja violento. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Hoy vamos a cosechar un poco de esa amargura. Dile a los muchachos de la cuadrilla que limpien la bodega de granos. Necesito un espacio libre y una mesa de selección lista para el mediodía. El capataz se acomodó el sombrero, me dio los buenos días y se marchó a paso lento hacia los galpones. Yo me quedé en el porche, respirando el aire frío. Sentía una fuerza renovada en mis venas. La tristeza de la traición había sido reemplazada por la certeza del mando. Eran pasadas las 10 de la mañana cuando escuché los pasos arrastrados bajando por la escalera de madera de roble. Entré a la cocina y me senté en la cabecera de la mesa grande. Valeria apareció por el umbral y casi sentí lástima por ella. La imagen de la ejecutiva arrogante de ayer había sido borrada del mapa. Su cabello, antes liso y perfecto, era un nido de enredos. Llevaba el mismo pantalón blanco, ahora arrugado y manchado de tierra roja hasta las rodillas. Tenía los ojos hinchados, rodeados de ojeras oscuras que delataban su noche de tormento, y sus manos temblaban ligeramente. Llevaba su teléfono apagado en la mano derecha, apretándolo como si fuera un amuleto inútil. Se quedó parada frente a mí, esperando quizás un regaño, un sermón o una burla. No le di nada de eso. La ignoré, abriendo mi cuaderno de contabilidad verde y fingiendo revisar unas cifras. «Mamá», murmuró, con una voz ronca y rasposa, «mi celular se apagó. Necesito un cargador. Y tengo hambre». No levanté la vista del cuaderno. «En esta casa no usamos de esos cables modernos para tus aparatos, hija. Y sobre la comida, la despensa está llena. Hay huevos frescos de las gallinas en la canasta, frijoles en la olla de barro y tortillas en el canasto de palma. El fogón está encendido. Eres libre de prepararte tu desayuno». Valeria parpadeó, incrédula. Miró la estufa rústica de leña como si fuera una nave espacial. Ella, que pagaba cientos de pesos por desayunos servidos en platos cuadrados en los restaurantes de moda, no tenía idea de cómo quebrar un huevo sobre un comal de hierro sin quemarse las manos. Caminó con torpeza hacia la cocina. Tomó una sartén, la puso sobre el fuego vivo sin medir la intensidad, echó un chorro de aceite que de inmediato empezó a humear y lanzó 2 huevos que se rompieron a medias, derramando cáscaras y yemas por todas partes. El olor a huevo quemado llenó la habitación en cuestión de segundos. Valeria soltó la espátula, retrocedió y se cubrió el rostro con las manos. El llanto que brotó de su garganta ya no era de rabia. Era el llanto puro y duro de la derrota. Se dejó caer en una de las sillas de madera junto a la mesa y escondió la cara entre los brazos. Sus hombros subían y bajaban con cada sollozo. La dejé llorar. Dejé que sacara todo el veneno, toda la frustración, toda la falsa superioridad que la ciudad le había inyectado. El sonido de su llanto era el sonido de un muro de cristal rompiéndose en 1000 pedazos contra la piedra de mi voluntad. Me levanté despacio. Retiré la sartén humeante del fuego con un trapo grueso y serví un plato hondo con frijoles calientes y un par de tortillas recién hechas que yo había preparado más temprano. Lo puse frente a ella. «Come», le ordené con voz firme pero sin gritar. «Las lágrimas no llenan el estómago y hoy vas a necesitar fuerzas». Valeria levantó la cabeza. Tenía el rostro empapado y rojo. Miró el plato de barro rústico y sin decir una palabra tomó la cuchara de peltre. Empezó a comer con una desesperación que me partió el alma por un segundo, pero mantuve mi postura de hierro. Comía como alguien que lleva días perdido. El hambre es el mejor antídoto contra la arrogancia. Cuando dejó el plato limpio, se limpió la boca con el dorso de la mano, olvidando todos sus modales refinados. Me miró a los ojos, y por primera vez en años no vi a la extraña engreída, sino a la niña asustada que venía a mí cuando se raspaba las rodillas en el patio de tierra. «Lo perdí todo, mamá», susurró, con la voz quebrada. «Todo. Hoy a las 12 del día se vence el plazo del juzgado. Si no deposito el dinero,
Los abogados del banco van a ir a mi departamento con una orden de embargo. Van a poner sellos en las puertas. Se van a llevar mis muebles, mi ropa, mi vida entera. Mauricio falsificó mi firma como aval para un negocio de importaciones que resultó ser un fraude. Él huyó del país hace 8 meses y me dejó con la soga al cuello. Hizo una pausa para tomar aire, bajando la mirada hacia las vetas de la mesa de roble. Te mentí. Llevo meses mintiéndote. Vendí mis joyas, vacié mis ahorros, y cuando ya no tuve de dónde sacar, empecé a desviar los fondos de la granja. Pensé que no te darías cuenta. Pensé que el dinero de tus cuentas me daría tiempo para arreglar las cosas, pero los intereses me comieron viva. Julián Montes era mi última salida. Él me prometió que si te convencía de vender la tierra, me daría un adelanto en efectivo suficiente para pagar la deuda y salvar mi casa. Yo iba a internarte en una residencia y... No terminó la frase. La vergüenza le cerró la garganta. Escuché su confesión con el rostro impasible. Cada palabra que salía de su boca solo confirmaba lo que mis instintos de vieja loba ya me habían advertido. Terminaste, supongo, dije, cerrando mi cuaderno verde con un golpe seco. Valeria asintió débilmente, esperando mi sentencia. Quizás esperaba que le gritara, que la echara a patadas a la calle o que, movida por el amor de madre, le dijera que yo pagaría sus deudas. Se equivocaba en todas sus suposiciones. Espérame aquí, no te muevas. Me levanté y caminé hacia mi despacho. Abrí la caja fuerte escondida detrás del tapiz tejido a mano, esa misma caja donde ayer había guardado los libros de cuentas. Esta vez, pasé de largo los documentos operativos de la finca y metí la mano hasta el fondo, sacando una carpeta azul oscuro, gruesa y pesada, atada con un cordón de algodón negro. Regresé a la cocina y dejé caer la carpeta sobre la mesa, justo frente a Valeria. El golpe levantó una fina capa de polvo invisible. Ella dio un pequeño respingo y miró el objeto con desconfianza. «Ábrela», le ordené, apoyando mis manos curtidas sobre el respaldo de mi silla. Valeria desató el cordón con dedos temblorosos. Al abrir las tapas azules, se encontró con una pila de documentos legales, con sellos notariales y timbres del registro público de la propiedad de la capital. Empezó a hojearlos sin entender del todo la jerga jurídica, pasando los ojos por las firmas y las cláusulas. De pronto, su mirada se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par al leer un párrafo específico. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó, con la voz apenas en un hilo. «Este es el contrato de hipoteca de mi departamento, y estos son los pagarés del préstamo de Mauricio. Pero aquí dice que los derechos de cobro fueron cedidos». Sigue leyendo, Valeria. Lee el nombre del nuevo acreedor. Sus ojos recorrieron la página hasta llegar al final del documento. Su rostro palideció de la misma forma que lo había hecho el estafador de Julián Montes el día anterior. «Fideicomiso de Productores Independientes del Valle», leyó en voz alta, tragando saliva. «Titular mayoritaria y administradora única, Úrsula Villalobos». El silencio que siguió fue el más absoluto que jamás había sentido en esa casa. Valeria dejó caer los papeles sobre la mesa, como si de repente quemaran. Levantó la vista hacia mí, con la mente trabajando a 1000 por hora, intentando armar el rompecabezas de una realidad que le resultaba abrumadora. «No entiendo», balbuceó, agarrándose la cabeza a 2 manos. ¿Tú compraste mi deuda? ¿Cuándo?» Me senté lentamente, cruzando las manos sobre la mesa y mirándola con la frialdad de un general que acaba de rodear al ejército enemigo. «Hace 5 años, hija, cuando trajiste a ese parásito de Mauricio a cenar por primera vez a esta casa. Él llegó con su traje de seda, hablando de grandes negocios bursátiles y mirándome por encima del hombro porque mis botas tenían lodo. Los hombres como él tienen el fracaso escrito en la frente. Sabía que tarde o temprano te iba a arrastrar al fondo. Así que moví mis piezas. Hice una pausa para que mis palabras se asentaran en su mente. Usé el fondo de reserva del fideicomiso de la granja para contactar al banco a través de mis abogados en la capital. Compré tu hipoteca en secreto. Cuando Mauricio empezó a pedir préstamos usando tu propiedad como garantía, mis abogados compraron esa deuda también. Fui yo quien aprobó esas extensiones de crédito para que no te embargaran hace 1 año. Fui yo quien mantuvo el techo sobre tu cabeza todo este tiempo, mientras tú te paseabas por la ciudad creyendo que eras una mujer independiente y exitosa, que ya no necesitaba a su madre ignorante.
Valeria estaba petrificada. La revelación de mi poder absoluto sobre su vida la había paralizado por completo. Toda su existencia adulta, sus lujos, su departamento con vista a la ciudad, su falso estatus, no eran más que un escenario de teatro financiado y protegido por la misma mujer a la que ayer había llamado ruina. «Yo soy el banco, Valeria», sentencié, clavando mis ojos negros en los suyos. «No le debes nada a ninguna corporación sin rostro. Me debes a mí. Y el embargo de las 12 del día no va a suceder, porque yo ya ordené a los abogados que frenaran el proceso temporalmente. Tu departamento está cerrado con candado, vigilado por guardias de mi confianza, y nadie va a tocar tus cosas. Pero tú tampoco vas a volver a poner un pie ahí hasta que yo lo decida». Ella se dejó escurrir en la silla, pequeña, diminuta frente a la inmensidad de su propio error. «¿Por qué?», sollozó, completamente derrotada. «Si ya tenías el control de todo, si sabías lo que estaba pasando, ¿por qué me dejaste robar de las cuentas operativas? ¿Por qué dejaste que trajera a ese infeliz de Montes hasta aquí? Porque necesitabas tocar fondo», le respondí, sin una gota de dulzura. Necesitabas estrellarte contra la pared de tu propia avaricia para darte cuenta de quién eres realmente. Me traicionaste, Valeria. Estabas dispuesta a sacarme de mi casa para salvar tu orgullo. Eso no se arregla con una charla de domingo. Se arregla con lecciones que duelan hasta los huesos. Me levanté de la silla. Caminé hacia un rincón de la cocina donde había dejado una bolsa de lona gruesa. La tomé por el asa y la dejé caer a los pies de mi hija con un ruido sordo. «¿Qué es esto?», preguntó ella mirando la bolsa. «Abre el cierre». Valeria se inclinó, obediente, y bajó la cremallera de metal. De adentro sacó un par de botas de trabajo de cuero rígido, de su talla exacta, una camisa de mezclilla gruesa, un sombrero de paja de ala ancha y un par de guantes de carnaza. Los sostuvo en sus manos delicadas como si fueran artefactos alienígenas. «Me debes 200,000 pesos del fraude de tu marido, más los intereses de la hipoteca, más lo que sacaste de las cuentas de la finca a mis espaldas». Empecé a enumerar, marcando cada punto con el dedo índice derecho, donde brillaba mi anillo de plata quemada. «En el mundo real estarías en la cárcel o en la calle, pero estás en mi territorio y aquí las deudas se pagan con trabajo». Valeria tragó saliva, mirando las botas y luego a mí. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, con la voz apagada, desprovista de cualquier resistencia. «Te vas a quitar esa ropa de seda y esos zapatos finos que no sirven para nada. Te vas a poner las botas y la mezclilla. A las 12 del día te vas a presentar en la bodega de granos con el capataz Elías. Vas a empezar en las mesas de selección. Vas a separar el grano bueno del malo con tus propias manos. Vas a cargar costales. Vas a sudar bajo el techo de lámina hasta que te duelan músculos que ni siquiera sabías que tenías». Me acerqué a ella, bajando la voz a un tono grave y definitivo. «Vas a ganar el salario mínimo de un peón principiante. Cada peso que ganes será abonado a tu deuda en mi cuaderno verde. Y cuando termines tu turno en el campo, vendrás aquí a la casa. Vas a trapear estos pisos de madera, vas a prender el fuego y vas a ayudarme a cocinar. Vas a aprender lo que cuesta mantener este pedazo de mundo vivo». «Mamá, yo no sé hacer nada de eso», dijo, con un hilo de voz, las lágrimas volviendo a asomarse a sus ojos. «Aprenderás, o te morirás de hambre. Porque hasta que esa cuenta no quede en ceros, tú no eres mi apoderada legal, ni la ejecutiva de la ciudad. Eres una trabajadora más de la finca de Úrsula Villalobos. Y aquí, el que no trabaja, no come». Valeria se quedó mirando las botas de cuero en sus manos durante un largo minuto. El peso de mi autoridad había aplastado cualquier intento de rebelión. Sabía que no tenía opciones. Sabía que no podía huir, que no tenía a quién llamar y que su única salvación dependía de someterse a mi voluntad. Lentamente, con movimientos mecánicos, se desabrochó los zapatos de tacón que ayer habían pisado mi porche con arrogancia. Los hizo a un lado y metió sus pies desnudos en el cuero áspero de las botas de trabajo. Tiró de las agujetas y las anudó con torpeza. El sonido de la suela de goma pesada chocando contra el piso de baldosas de la cocina marcó el inicio de una nueva era en esa casa. La mujer de ciudad había muerto, y en su lugar nacía una aprendiz obligada a redescubrir sus raíces. Me di la vuelta
y me dirigí hacia la puerta trasera, sintiendo el sol de la mañana calentando mi rostro arrugado. «Te espero en los galpones en 15 minutos, Valeria», dije sin mirar atrás. «Y no llegues tarde. Don Elías odia la impuntualidad». Salí al patio, escuchando el crujir de sus pasos pesados detrás de mí. El poder no era un pedazo de papel en un maletín, ni un número en una pantalla de banco. El poder era la capacidad de quebrar una voluntad torcida para poder reconstruirla con la forma de la tierra misma. Yo tenía la sartén por el mango, y el fuego apenas comenzaba a calentar. Han pasado 8 meses desde que el viento barrió el polvo que levantó la camioneta de aquel estafador de traje gris al huir de mi casa. 8 meses desde que el espejismo de cristal que mi hija llamaba vida se hizo pedazos contra la madera maciza de mi mesa de roble. El tiempo en la sierra no se mide en semanas ni en los calendarios de los teléfonos celulares. Se mide en el ciclo de la tierra, en la lluvia que empapa los surcos, en el sol que tuesta las hojas y en las lunas que enfrían la madrugada. Y en todo este tiempo, la tierra no solo transformó las semillas en cosecha, sino que también transformó el alma torcida de la mujer que dormía bajo mi techo. Los primeros 30 días fueron un infierno silencioso para Valeria. Yo la observaba desde la ventana de mi despacho, escondida tras la cortina de encaje, mientras ella se arrastraba hacia los galpones con la cabeza gacha. Las botas de cuero crudo le sacaron ampollas del tamaño de monedas en los talones durante la primera semana. Sus manos, antes suaves y adornadas con anillos de metales preciosos, se llenaron de grietas, cortes finos y callos amarillentos por cargar costales de yute y separar el grano áspero en las mesas de selección. Cada noche la escuchaba subir las escaleras de adobe arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles. A veces, el eco de un llanto ahogado se filtraba por las vigas del techo. Lloraba de dolor físico, de humillación, de rabia pura, pero yo nunca subí a consolarla. La compasión barata es el veneno que cría hijos inútiles. Si le ofrecía mi mano para levantarla antes de tiempo, ella volvería a recostarse en su pereza. La medicina que cura el orgullo tiene que arder hasta los huesos. Y yo estaba decidida a dejar que el fuego hiciera su trabajo de purificación. A mediados del 3er mes, el llanto nocturno cesó. Fue reemplazado por el sonido profundo y acompasado de la respiración de alguien que cae rendida en un sueño pesado y sin sueños. Valeria dejó de quejarse de las uñas rotas y del dolor en las lumbares. Sus pantalones de lona, ahora desteñidos por el sol y manchados permanentemente con el jugo oscuro del café, se ajustaron a su cuerpo de una manera distinta, no como una moda de revista, sino como una armadura de trabajo. Su piel perdió la palidez enfermiza de las oficinas con aire acondicionado y adquirió el tono cobrizo y vibrante de quienes pasan sus días bajo el cielo abierto. El verdadero bautizo de fuego ocurrió una tarde a finales de noviembre. El cielo de la montaña se cerró de golpe, cambiando de un azul claro a un gris plomizo en cuestión de minutos. Un aguacero torrencial, adelantado y furioso, amenazaba con caer sobre los patios de secado de cemento, donde reposaban más de 3 toneladas de grano de primera calidad. Si el agua tocaba ese café, el hongo arruinaría el trabajo de semanas enteras. Yo salí al porche, abotonándome el impermeable, dispuesta a dar la orden de emergencia, pero me detuve en seco. Allí abajo, en medio del ventarrón que levantaba remolinos de polvo ciego, estaba Valeria. No corrió a refugiarse bajo los techos de lámina. No sacó su teléfono celular ni gritó pidiendo ayuda a su madre. Con el sombrero de paja volado hacia atrás y sujeto por un cordón al cuello, agarró el extremo de una lona plástica inmensa, pesada y sucia. «Jalen de aquel lado», le gritó a 2 peones jóvenes que dudaban por la fuerza del viento. «Don Elías, asegure las esquinas con los bultos de arena, rápido que se nos viene el agua». Su voz no tenía el tono agudo y caprichoso de la ejecutiva de la ciudad. Era una voz ronca, fuerte, que nacía desde el diafragma y cortaba el aire como un machete bien afilado. Los trabajadores, que durante meses la habían mirado con una mezcla de recelo y burla disimulada, no dudaron un segundo. Al ver a la hija de la patrona ensuciándose las manos y peleando contra la tormenta con uñas y dientes, corrieron a seguir sus órdenes.
Trabajaron como una máquina perfectamente engrasada, cubriendo las toneladas de grano justo en el instante en que las primeras gotas, gruesas como canicas de hielo, empezaron a golpear el suelo. Valeria terminó empapada, con el cabello pegado al rostro y el lodo salpicando sus mejillas. Se apoyó en las rodillas para recuperar el aliento y luego cruzó una mirada con don Elías. El viejo capataz, un hombre que no regalaba su respeto a cualquiera, le dio una palmada firme en el hombro y asintió en silencio. En ese momento, supe que mi hija había encontrado finalmente su raíz profunda. El cascarón de cristal se había roto para siempre, y de adentro había emergido una mujer de madera de roble. La dinámica en la casa también cambió por completo. Ya no había sirvientas ni madres abnegadas limpiando los desastres. Valeria entendió que la regla de «el que no trabaja, no come» era una ley inquebrantable en mi territorio. Aprendió a encender el fogón de leña con 3 ramas de ocote y un fósforo. Aprendió que la masa de maíz debe sentirse suave como el lóbulo de la oreja para que las tortillas se inflen en el comal de hierro. Sus movimientos en la cocina se volvieron precisos, callados, respetuosos del espacio y del silencio que a mí tanto me gustaba. Hoy, sábado por la tarde, el sol comenzaba a esconderse detrás del cerro del Sopilote, bañando el valle en una luz dorada y espesa. Yo me encontraba sentada en mi despacho, con la lámpara de latón encendida y mis anteojos de lectura descansando sobre el puente de mi nariz. Frente a mí, abierto de par en par, reposaba el viejo cuaderno de contabilidad de tapas verdes. Escuché el sonido inconfundible de sus botas pesadas acercándose por el pasillo. Llamó a la puerta con 2 nudillos, esperando mi autorización para entrar. «Pasa», dije, acomodándome en la silla de caoba. Valeria entró. Se quitó el sombrero de paja y lo sostuvo contra su pecho. Traía en la mano derecha un pequeño sobre de papel estraza manchado de grasa en una esquina. Caminó hasta mi escritorio y colocó el sobre el escritorio con cuidado. «Mi paga de la semana, mamá», dijo con una voz tranquila. 80 horas en la bodega, más el bono que don Elías me dio por organizar los turnos de la maquinaria el jueves. Abrí el sobre. Contenía un puñado de billetes arrugados y algunas monedas. Los conté con lentitud deliberada, sumando la cantidad exacta. Tomé mi bolígrafo de tinta negra y busqué la página correspondiente a su nombre en el cuaderno. Anoté la cifra en la columna de abonos. Tracé una línea recta y resté el monto del saldo total. «Son 1,600 pesos, Valeria. Tu deuda principal por el fraude de Mauricio asciende a 200,000, más los intereses de la hipoteca, más lo que tomaste de los fondos de reserva», recité, manteniendo mi tono frío e inexpresivo. «A este ritmo, terminarás de pagarme en unos 10 años, si es que no te enfermas y sigues comiendo mis frijoles». Ella no desvió la mirada. No hubo berrinches, ni súplicas, ni argumentos sobre lo injusto de su situación. Se acercó un paso más al escritorio y apoyó sus manos curtidas sobre el borde de madera. «Lo sé», respondió, y en sus ojos negros, tan idénticos a los míos, vi un destello de orgullo fiero. «Y si me toma 15 años, me tomará 15 años. Anota el abono, Úrsula». Una sonrisa minúscula, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de mis labios. Me llamó Úrsula, no mamá. No era una falta de respeto. Era el reconocimiento de 2 mujeres adultas hablando de igual a igual, de 2 fuerzas de la naturaleza midiéndose sin bajar la guardia. Cerré el cuaderno verde con un golpe seco que resonó en las paredes paneladas del despacho. «El abono está registrado. El trabajo de hoy terminó. Ve a lavarte. Hice mole verde temprano, te toca calentar las tortillas». La cena de esa noche fue diferente a todas las anteriores. Nos sentamos a la inmensa mesa de la cocina, iluminadas por la luz cálida del farol de aceite. La vieja cafetera de hierro fundido reposaba en el centro, humeando, testamento inquebrantable de las generaciones que habían mantenido viva esta casa. Mientras le daba un sorbo a mi café amargo, Valeria rompió el silencio. «Ayer llamé al abogado del banco desde la oficina del pueblo», comenzó, partiendo una tortilla con las manos. «Quería saber el estado de la propiedad en la ciudad. Me confirmó que tú sigues siendo la dueña absoluta de la deuda y que los sellos de embargo preventivo están intactos.
Me dijo que el departamento lleva cerrado 8 meses y que la capa de polvo en los pasillos ya es espesa. Asentí despacio, sin dejar de mirarla. Así es. El departamento te está esperando, si eso es lo que quieres. Tu deuda está controlada por mi fideicomiso. Legalmente, si me firmas un pagaré a largo plazo, podría levantar los sellos mañana mismo y podrías volver a tu vida en la capital. Podrías conseguir un trabajo en alguna oficina, volver a usar tus pantalones blancos y fingir que estos meses fueron solo una pesadilla. Valeria dejó la tortilla en su plato de barro. Miró sus propias manos, observando las cicatrices recientes, la mugre incrustada debajo de las uñas cortas, la fuerza nueva que residía en sus nudillos. «No voy a volver», dijo, con una claridad que me heló gratamente la sangre. «Mauricio no fue el único que me engañó, mamá. Yo me engañé a mí misma. Creí que el respeto se compraba con una tarjeta de crédito dorada y un código postal caro. Creí que salir de la granja me hacía superior, cuando en realidad solo me convertía en una presa fácil, en una tonta sin raíces, lista para que cualquier estafador como él, o como Julián Montes, me devorara viva». Levantó la vista y me miró directamente, sin la más mínima sombra de duda. «Ese departamento es una jaula de cristal. Todo en esa ciudad es falso. El aire, la comida, las sonrisas de la gente que creía que eran mis amigos. Cuando me cortaste los fondos, ni uno solo de ellos contestó mis llamadas. Aquí don Elías me regañó hoy por no ajustar bien la banda del motor grande, pero a la hora del almuerzo me compartió de su morral unos tacos de cecina porque vio que yo no había traído comida. Esa es la diferencia. La escuché en silencio, dejando que cada palabra cayera como una semilla pesada en la tierra fértil de la noche. La transformación era absoluta. La invisibilidad que yo había esgrimido como un arma contra ella, esa subestimación de la vejez, había sido su mayor lección. Yo le había quitado todo lo falso para obligarla a buscar lo verdadero. «El poder no te lo da un papel notarial, Valeria», le dije, bajando la taza de barro sobre la mesa. «El poder te lo da la certeza de saber que, si el mundo entero se desploma mañana, tú sabes cómo sembrar tu propio alimento, cómo levantar un techo con tus manos y cómo defender tu metro cuadrado de tierra sin pedirle permiso a nadie. La tierra nunca miente. Si le das sudor, te da fruto. Si le das pereza, te da hambre». Me acomodé el cuello de la camisa y acaricié el grueso anillo de plata quemada que descansaba en mi dedo índice derecho. El emblema de la Asociación de Productores Independientes del Valle brilló bajo la luz mortecina del farol. Yo tengo 73 años. Mis rodillas truenan cuando cambia el clima y mis ojos ya no ven de lejos como antes. La gente en el pueblo y los buitres en la ciudad ven mi cabello blanco y piensan que el imperio de Úrsula Villalobos está listo para ser saqueado. Pensaron que, al no tener un hijo varón, mi legado moriría conmigo. Deslicé el anillo de mi dedo. Estaba tibio por el calor de mi propia sangre. Lo puse sobre la mesa, justo en medio de las 2 tazas de café. Te traje a rastras por el infierno, hija. Te dejé llorar hasta que se te secaron los ojos. Te humillé frente a mis peones y te quité todo lo que creías que eras. Lo hice porque necesitaba saber si debajo de toda esa pintura barata de la capital había un bloque de hierro capaz de sostener esta finca. Valeria miró el anillo. Sabía exactamente lo que significaba. No era una joya, era el peso político, económico y social de medio municipio. Era el respeto de 50 familias campesinas y el terror de los intermediarios usureros. «Mi deuda aún es de casi 200,000 pesos», murmuró ella, sintiendo el peso de la responsabilidad acercándose a su orilla. «Y me los vas a pagar hasta el último centavo, trabajando en la bodega de granos», sentencié con una firmeza que no admitía discusión. «Pero a partir del lunes, cuando termines tu turno en la selección manual, te vas a lavar la cara, te vas a sentar en mi despacho y te voy a enseñar a leer los verdaderos libros contables de la asociación. Te voy a enseñar a negociar los precios de exportación y a tratar con los distribuidores del norte. Vas a aprender a ser la dueña de todo esto, no por un papel de herencia regalado, sino porque te habrás ganado el derecho de mandar sobre esta tierra». Valeria extendió su mano agrietada y rozó el metal del anillo con la yema de los dedos, sin atreverse a levantarlo todavía.
Sus ojos brillaron con lágrimas nuevas, pero esta vez no eran de humillación ni de derrota. Eran de gratitud profunda y de un entendimiento feroz. Había comprendido el regalo más grande que una madre implacable puede darle a su hija: la dignidad inquebrantable que nace del propio esfuerzo. «No te voy a fallar, Úrsula», prometió, con una voz que resonó en las gruesas paredes de adobe, haciendo eco en las vigas de roble que mi difunto marido y yo habíamos levantado tantas décadas atrás. «No permitiré que nadie vuelva a intentar pisotear esta casa». Tomé mi taza de café y le di un último sorbo. El líquido oscuro, amargo e intenso me llenó el pecho de un calor familiar y reconfortante. El valle estaba sumido en la oscuridad, protegido por las montañas imponentes que servían de muralla natural. Afuera, el viento soplaba fuerte, agitando las hojas de los inmensos árboles de tamarindo, pero dentro de mi casa, los cimientos jamás habían estado tan firmes. El mundo exterior seguirá girando, con sus hombres de traje gris, sus corporaciones y sus engaños modernos, creyendo siempre que pueden devorar a los viejos y arrebatarles lo construido. Seguirán subestimando el paso lento de la vejez y el silencio de nuestras memorias. Pero en este rincón de la sierra, la lección ha quedado grabada a fuego en las manos curtidas de la nueva matriarca. Mi sangre corría ahora libre de vanidad, anclada a la tierra roja que nunca traiciona. Me levanté de la mesa de roble, apagando el farol de aceite, sabiendo con absoluta certeza que el día que mis ojos se cierren para siempre, el reino de las Villalobos permanecerá de pie, blindado por el acero inquebrantable de una mujer que aprendió a gobernar desde el barro.